Nuestros hermanos indígenas comen todos los días con Coca-Cola. Hijos de la Coca-Cola. Les presento al PRIAN. No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso. Ojalá los mexicanos fuéramos tan pendejos como ustedes creen que somos. Eso es lo que les duele. Estamos revirtiendo su modelo nefasto neoliberal. Así te lo digo, los que no tienen palabra son tus coordinadores. Diputado. A los del PRI les digo por qué se ponen a defender al PAN, si estamos diciendo acá ustedes qué. Y deje de gritar y amenazar, vaya a gritar y amenazar a su casa. Ustedes, hipócritas, ustedes votaron por aumentar el IVA y ahora vienen a decir que por qué. Diputado Godoy, cuando nosotros queramos, nos vamos. No me vayan a mandar a nadie aquí a rogarme nada. ¿Quién carajos se creen ustedes, diputado, para decirle al pueblo qué pueden comer, qué pueden tomar o en qué gastar su dinero? Son los plurinominales del pueblo ustedes, del pueblo empresarial, del pueblo que juega golf cada fin de semana, porque por cierto, me metí a buscar en sus redes sociales y de territorio no hacen nada. Lo único que caminan en territorios en los campos de golf, en sus reuniones sociales, y lo único que pagan las revistas de eventos sociales. Ridículos, traicioneros del pueblo mexicano. Que ahora, además de ser hijos de la Coca-Cola, son los diputados casineros que defienden el tabaco, la violencia, la diabetes, el cochupo y el chupe. permítame, diputado, si es tan amable. Claro que sí. El diputado Leonel Godoy, con todo gusto. Diputado, a sus órdenes. Sí, presidenta. Usted, en uso de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, hizo finalmente una lista de oradores que concluirían hoy el debate. Y conforme al artículo 104, fracción 10ª del reglamento de esta Cámara, se actualiza el supuesto de que el orador que no se encuentre en el salón pierde su turno. Queremos que quede claro eso, porque fue una chicanada la que se hizo para no hacer uso de la palabra. Esa lista que traen ustedes era preliminar. Al final del día es la presidenta la que decide la lista de los oradores. Respeten a la presidenta. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Solamente para informar a la Asamblea. Primero decirle, diputado, tiene usted toda la razón a propósito del capítulo 3º de las discusiones del Pleno en la sección primera de la discusión en lo general relativo a al reglamento de la Cámara de Diputados. Es el artículo que usted fundamenta y tiene usted razón. Solamente una precisión por mi parte. En esta asamblea, en esta sesión, no es una sesión presencial, es una sesión digamos, híbrida y evidentemente tiene… Me explico. Esa es la primera. La segunda, efectivamente, en la primera lista distribuida estaba el diputado Mancillas, posterior a la diputada que acaba de concluir su alocución. Tercero, esta presidencia ha decidido continuar con la lista y en este orden tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, como se ha propuesto. Tiene el uso de la palabra el diputado Moreira. Si son tan amables, poner el audio al coordinador. Adelante. Presidenta, solamente para hacer varias precisiones. En la lista que se pactó con quienes vienen aquí a pedirnos que por favor acortemos el debate, este turno es el que le corresponde al diputado Mancilla. Pero tomamos en consideración
la próxima vez no me manden aquí a negociar a nadie, porque no les voy a bajar ningún orador. Para que conste, este es el momento del diputado Mancilla. Y la próxima nos vamos cuando nosotros queramos. Diputado Godoy, cuando nosotros queramos, nos vamos. No me vayan a mandar a nadie aquí a rogarme nada. Gracias, presidenta. Gracias a usted, coordinador. El diputado Carrillo. De orden, presidenta. Si son tan amables, por favor, compañeras, compañeros, estamos a 3 oradores de concluir este debate tan importante del IEPS para el país. Si son tan amables, por favor, diputados, diputadas. De orden, diputado. Adelante, diputado Carrillo. Hacer una precisión a la Asamblea. El diputado orador efectivamente no se encontraba en el pleno en su momento de cuando fue llamado a tribuna, previo a que nuestra compañera del grupo parlamentario pasara. El propio coordinador de su grupo parlamentario había hecho notar que sí iba a ser un cambio de orador. Entonces, al final del día se dijo que no, por eso pasó nuestra compañera. Es la única precisión que queremos hacer, no es un reclamo. Las y los legisladores pueden hacer el uso de tribuna, pero sí que quede y que conste en la Asamblea que el grupo parlamentario había dicho que iba a ser un cambio de orador. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado Carrillo, por su precisión. El coordinador, adelante, por favor. De nueva cuenta, presidenta, el orden original que le corresponde al diputado Mancilla, no el orden anterior. Cuando usted lo mencionó, yo dije continúe para que sea el orden original. Y le repito a los diputados de la mayoría, para quitarnos de estos problemas, no me manden gente a pedir que se cambie y que se quite el número de legisladores. Se las voy a hacer efectiva ahora en presupuesto. Y deje de gritar y amenazar, vaya a gritar y amenazar a su casa. Gracias, presidenta. Gracias a usted, coordinador. Solamente para informar, por supuesto, al Pleno y a toda la nación, en esta mesa directiva hay precedentes de este mismo día de hoy, de este día, de esta sesión, de este debate, en donde se ha permitido que los diputados que no estaban en el Pleno pudieran tomar la palabra unos minutos después. Todos lo sabemos, lo hemos vivido. Si el coordinador Puente, adelante, coordinador, a sus órdenes. Muchas gracias, diputada presidenta. Simplemente como una moción de orden, pedirle que podamos continuar con el debate y compartirles a mis compañeras y compañeros. Estamos a 2 oradores de terminar la discusión. Un servidor, a nombre de nuestra coalición, fuimos y operamos con los compañeros de la oposición, construimos un acuerdo de oradores, el número de oradores para realizar. Aclarar que el término del debate será un orador del grupo parlamentario mayoritario de Morena y que estamos cumpliendo los acuerdos según lo acordado. Le pido, señora presidenta, primero que nada y manifestarle el respeto a todos los grupos parlamentarios y que podamos continuar con el debate, poder llegar al final de esta discusión y proceder a la votación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, coordinador. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Y con el miedo que nos tengan, basta. De incrementar impuestos en términos reales. Y ese es un compromiso
No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso. No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso. No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso. Fíjense cómo el jefe del cártel de Morena vino a este recinto a mentirnos a las y los mexicanos a la cara. Ojalá los mexicanos fuéramos tan pendejos como ustedes creen que somos y como nos quieren tratar. El pueblo de México ya se cansó de que ustedes nos quieran ver la cara. Algunos de esta narcobancada, me contó un pajarito, ya estaban celebrando porque escucharon que iba a subir el precio de la coca. Ya veían cómo saltaban de alegría a Adán Augusto López Hernández, a Arturo Ávila, el tal Andy brincaba de emoción porque subiría el precio de la coca. Pero no se trata de la coca que ustedes comercializan para financiar sus campañas políticas. Se trata de las bebidas que millones de familias mexicanas consumen todos los días para ir a trabajar. Estamos hablando, compañeras y compañeros, de mexicanas y mexicanos que en nuestra cultura sabemos que los alimentos los acompañamos como nosotros decidamos. Diputado. ¿Quién carajo se creen ustedes para decirle al pueblo qué puede o no puede comer? ¿Quién carajo se creen ustedes, diputado, para decirle al pueblo qué pueden comer, qué pueden tomar o en qué gastar su dinero? En el grupo parlamentario del PRI siempre defenderemos la libertad de los mexicanos. En el PRI vamos a respetar siempre tu libertad, mexicana y mexicano, tu derecho a elegir cómo vivir, tu derecho a elegir qué comer, qué tomar y qué gastar. Siempre velaremos por tu salud, pero sin afectar tu bolsillo. Estos narcodiputados hablan de salud, pero el verdadero cáncer de este país son ustedes. Le quieren cargar los muertos a las refresqueras cuando ustedes generan más muertos que en Gaza, que en Ucrania, que en Medio Oriente, que en países que están en guerra. No sean cínicos y sinvergüenzas. Hacen rituales con los pueblos originarios, usan su imagen, pero no lo conocen. Mientras ustedes destruyen su tierra, su cultura y su comida. ¿Cómo se nota que no han recorrido México? ¿Cómo se nota? Si es tan amable, por favor. Tenemos 2 solicitudes y 2 manos levantadas. Compañeros, si nos permiten, estamos a 2 oradores de concluir este debate. Con mucho respeto y entendiendo, por supuesto, las posiciones. Le pediríamos amablemente al diputado Jorge Luis, si es tan amable, ¿con qué objeto, diputado? Si le ponen audio a la curul número 16 del diputado, por favor. Presidenta, moción de orden. Sí. Permítame, diputado, coordinador. A los diputados de la Cuarta Transformación, de Morena, del PT y del Verde, pedirles que somos mayoría, que no caigamos en las provocaciones de un partido que en el 2030 va a desaparecer. Diputado, con todo respeto, es una posición política, no es una moción de orden. Si usted nos ayuda a conducir este cierre de debate,
con honorabilidad esta mesa directiva, se lo agradecerá muchísimo. Muchísimas gracias, diputado. El coordinador Moreira, adelante, por favor, coordinador. Si son tan amables, por favor, compañeras, muchas gracias, compañeros. ¡No le grite! ¡No le grite! Adelante, coordinador. Mire, presidenta, hace rato nos tuvimos que chutar el discurso de un diputado de la mayoría que se quejaba porque había gritos. Mire nada más el circo que tenemos acá, presidenta. Por cierto, aclárenles que la actual mandataria es Claudia Sheinbaum y que el otro, ese está en otro lado, y que no le falten el respeto a la jefa actual del Estado mexicano. Pero además, presidenta, permítame, coordinador, diputadas, diputados, cada grupo parlamentario tiene un coordinador. Cada grupo parlamentario pide respeto para su coordinador. Cada grupo parlamentario da respeto recíproco a los coordinadores. De manera institucional, más allá de colores y de partidos, ustedes saben que cada grupo parlamentario ha respetado a su coordinador. Por favor, es momento de escuchar al coordinador del grupo parlamentario del PRI. Adelante, coordinador. Mire, presidenta, nosotros vamos a honrar la palabra que dimos hace rato y además comentarle que el diputado Mancilla, en el uso de su derecho, está diciendo un discurso en el tono correcto. Hemos escuchado muchos otros de esos discursos. Me queda claro quién les pidió que subieran los impuestos. López Obrador, me queda claro. ¿Y sabe para qué, presidenta? Para atacar y tapar el hueco en las finanzas que dejó ese irresponsable que se llamaba López Obrador. Eso me queda claro. Pero le digo, presidenta, que nosotros respetamos el orden y que al diputado Mancilla le correspondía hablar en este orden. Y ese es el tema. Y de nuevo cuenta, le digo a la mayoría, no me vayan a mandar ni mañana, ni pasado, ni la otra semana a nadie a pedirme ningún acuerdo. Así te lo digo, así te lo digo. Los que no tienen palabra son tus coordinadores. Y me queda claro quién ordenó los impuestos. Ese López Obrador es el que ordenó los impuestos. Gracias. Esta mesa, congruente con el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios y de sus coordinadores, ha permitido que el coordinador que ha solicitado la palabra pueda hacer uso de ella. Si no hay ningún otro legislador, legisladora, el diputado Godoy. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Es nuevamente una moción de orden para invitar a nuestras diputadas y diputados a que permitamos que continúe el orador a pesar de lo que están diciendo, a pesar de que el que está haciendo uso de la palabra ha sido un violentador contra las mujeres de Morena y que fue el que golpeó a Dolores Padierna en la Cámara de Senadores. A pesar de eso, vamos a respetar el orden y a continuar. Les pido, compañeras y compañeros. Si no hubiera otra intervención de los grupos parlamentarios y haciendo caso a la recomendación de distintos coordinadores, vamos a continuar con esta sesión. Diputado Gutiérrez Mancilla, si es tan amable de continuar con su mensaje.
Gracias, presidenta, y le solicitaría respetuosamente se reponga el tiempo de mi intervención. Sí, ya no me acuerdo ni qué dijo. Sí, que lo repita. Desde el principio. Voy a iniciar de nuevo el mensaje para que les quede claro a esta narcobancada. Ya, para que terminemos. Sí. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Evidentemente, con todo respeto a mis compañeras y compañeros, el diputado estaba ya perfilando el cierre de su discurso y entendemos que hubo una interpelación, pero le pido por favor que continúe. Adelante, diputado. Ya. Cállate. Háganle caso. ¿Cómo se nota, compañeras y compañeros, que no tienen idea de lo que vienen a hacer el día de hoy? No tienen. ¿Y cómo se nota también que no conocen ni les importa la gente de México? Si lo conocieran, sabrían lo que es vivir en San Juan Chamula, en Sinacantán, en Panteló, en Chenaló. Los compañeros de Chiapas saben de lo que hablo. Allí nuestros hermanos indígenas comen todos los días con Coca-Cola, pero no saben ni lo conocen y no les importa, que es lo peor del caso. Sabrían que en gran parte del territorio nacional las familias mexicanas no consumen refrescos porque quieran o porque simplemente se les ocurre, sino porque era para lo que les alcanzaba, para lo que ustedes les dejaban. Pero ahora ustedes no tienen madre, compañeras, de verdad no saben lo que están aprobando. Le están cancelando el futuro a sus hijas, a sus hijos, le están cancelando el futuro a la juventud mexicana. Pero claro, compañeras y compañeros, aguanten la medicina, aguanten, porque ustedes son muy buenos para criticar, pero muy malos para escuchar y para soportar. Les queda muy grande el papel de mayoría, pero no se preocupen, en el 27 ya se les va a acabar el teatrito. Y ahora, de mientras, aguanten la vara, compañeras y compañeros. Ni nosotros ni el pueblo de México somos tontos como ustedes creen. Y fíjense lo que son las cosas. Ahora les voy a pasar un video de su presidenta, Luisa María Alcalde, cuando era diputada federal de Movimiento Ciudadano y cómo se expresaba acerca de los impuestos. Escuchen, a ver si entienden algo. Clase media con impuestos, necesitamos que los grandes grupos corporativos paguen el 32% del ISR que les corresponde por cada una de sus empresas. En lugar de que se afecte a la clase media con impuestos, necesitamos que los grandes grupos corporativos paguen el 32% del ISR. Decían y se rasgaban las vestiduras en esta tribuna que no se debía afectar a la ciudadanía, que no se debían de cobrar más impuestos, pero ahora que están en el poder, los aplican sin remordimiento. Ustedes no representan al pueblo. Ustedes vienen a esta Cámara de Diputados a representar al crimen organizado. Cuando el PRI gobernaba, aquí estaba la bancada campesina, aquí estaba la bancada obrera representada por la CTM, estaba hasta la telebancada, la bancada de los electricistas, pero hoy está la narcobancada del cártel de Morena y sus aliados representando los intereses del crimen organizado. Hoy le suben el impuesto a la gente porque el dinero de la nación ustedes se lo han robado. Está en las cuentas de Andy López, está en las cuentas de Arturo Ávila y sus casas de 100 millones, está en las cuentas del narco coordinador de Morena,
en el Senado de la República, Adán Augusto López. Y así, aquí me voy a quedar a defender a los mexicanos con todo lo que tenga, con toda mi fuerza, con todo. ¡Que viva, que viva, que viva México! Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Hijos de la Coca-Cola. Les presento al PRIAN, que ahora, además de ser hijos de la Coca-Cola, son los diputados casineros que defienden el tabaco, la violencia, la diabetes, el cochupo y el chupe, ¿no? En eso se han reducido. Fíjense bien, la ignorancia rampante que han demostrado aquí también debería de ser un delito. Un delito aunque sea moral, señores, porque de verdad han dicho una serie de barbaridades absurdas. Pero no solamente han venido acá a mentir, sino hasta han tenido que echar echadas para ver si la gente les pone atención. Bueno, nos han amenazado, han dicho así que la diabetes es un pequeño gusto, ¿no? Casual. Hay que tomar un montonal de Coca-Cola porque ¿qué tiene? Si los niños son adictos al azúcar, ¿qué tiene? Si la gente tiene diabetes, ¿qué tiene? Porque ustedes responden solamente a unos patroncillos que probablemente vinieron a gestionar con ustedes algunos apoyos. Podamos decir, las tabacaleras, Philip Morris, que han dado por los pasillos de esta Cámara de Diputados desesperado para que ustedes los apoyen para que no se le ponga impuestos al tabaco, o evidentemente la Coca-Cola. Bueno, han tratado de inclusive llamar desde esta tribuna, tienen tan poco sentido social, que han tratado desde esta tribuna a llamar a las movilizaciones de los jóvenes, cuando hoy día inclusive la ludopatía empieza por el uso de videojuegos. Son de verdad de una ignorancia rampante, pero además osada. Miren, a la gente que nos ve desde sus hogares, lo que es cierto es que los impuestos saludables, no como dicen aquí la ignorancia que se sienta a la derecha de esta Cámara de Diputados, no es ni una ocurrencia, no, a ver, la Organización Mundial de la Salud ha dicho con toda claridad que es necesario poner impuestos de hasta el 20% a cosas específicas como las azúcares o las bebidas azucaradas para disminuir el consumo. No lo decimos nosotros. Bueno, yo quisiera tener el mérito de haber cuando menos hecho esa investigación. También se ha dicho por la Organización Mundial de la Salud que los impuestos selectivos a las azúcares disminuyen entre el 8 y el 10% el consumo. Pero fíjense, porque además de ignorancia han demostrado también un gran cinismo como están hechos, la perversidad y la mezquindad. Como dice mi compañero el diputado Ricardo Mejía, han pasado de ser abogados de los evasores y del cochupo a ser los abogados de la muerte y de los traficantes de influencias. Pero fueron realmente el PRI y el PAN los que sí pusieron impuestos a la gente. El más absurdo de todos los casos es el que recordaban mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, Ricardo Mejía y Naveda, que recordaban que después de la crisis del 94, después del diciembre negro, el PRI y el PAN le subieron el IVA a los mexicanos. Fíjense, pasaron del 10 al 15% y luego del 15 al 16%, en plena crisis de los mexicanos, con la conocida como la roqueseñal. Fueron ustedes, señoras y señores, los que le pusieron el impuesto a las bebidas azucaradas, creo que en un destello más o menos de decencia. Además pusieron el incremento, los gasolinazos con un incremento desde hasta el 20% en enero del 2017, subiendo de 10.8 a 19.2 las gasolinas. Es más, pusieron el impuesto a los depósitos en efectivo y muchos otros que sí le afectan a la ciudadanía.
pero como han de haber recibido su dinerito por abajo de sus oficinas, de la mesa, de la puerta, hoy quieren venir a engañar a los mexicanos. Yo les recuerdo la frase de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador: tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Ni es cierto que son impuestos generalizados, y estos impuestos saludables no solamente son en apoyo a la salud de los mexicanos y las mexicanas, siendo México el laboratorio de las transnacionales que utilizan aquí endocolorantes que no son aceptados en ningún lugar del mundo. Esos son los que ustedes defienden. Resulta que es en este país donde más azúcar se le echa a la Coca-Cola y a otros productos. Imagínense, a esos están ustedes defendiendo. A la gente de México les queremos decir: estos impuestos a los productos, a las bebidas azucaradas, a los casinos, a los videojuegos, son no solamente parte de los objetivos del desarrollo sostenible de la ODS, especialmente la ODS 3 de salud y bienestar. Nosotros no solamente estamos legislando en concordancia a nuestros principios, sino aquí nosotros no somos hijos ni de la Coca-Cola, y lo bueno que hoy podemos decir es que fueron máscaras, porque han dejado en evidencia que aquí su patrón, como siempre, es el dinero. Y que viva la cuarta transformación. Muchas gracias. Nosotros somos hijos de Conaculco. Que nosotros no rompemos a la compañera. Las traes en los calzones. El impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto creado por José López Portillo. ¡Orden, presidenta! ¿Qué es lo que no mira? Déjenlo. Orden con los misóginos, presidenta. ¡Orden a los violentadores! El impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto creado por José López Portillo en 1980. Según consta en los debates de la época, se creó para controlar el consumo de ciertos bienes considerados no esenciales o nocivos. En 2014, con la reforma hacendaria, Presidenta. Adelante, diputada. Permitan, por favor, a la diputada continuar con su intervención, si son tan amables. Diputadas, diputados, estamos en esta última intervención. Muchas gracias. Si me repone el tiempo, presidenta. Si son tan amables, por favor, regresarle 10 segundos a la diputada. Adelante, por favor. En el 2014, con la reforma hacendaria de Peña Nieto, por primera vez se estableció una cuota fija de $1 por litro a las bebidas azucaradas añadidas al impuesto especial sobre producción y servicios. Médicos, organizaciones civiles, organizaciones internacionales demostraron que ese peso a las bebidas saborizadas había disminuido en 10% el consumo de ese producto nocivo. Entonces, estamos ante una medida fiscal de las más relevantes en materia de salud pública. Su objetivo es muy claro: desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, como los cigarros, los productos con nicotina, las bebidas azucaradas, los videojuegos con contenido violento y los juegos de apuestas en plataformas digitales.
las organizaciones internacionales, la UNICEF, el Instituto de Salud Pública, el Poder del Consumidor y otros han demostrado que las calorías vacías solo generan enfermedad, muertes prematuras, vacías porque tienen cero valor nutricional, no aportan vitaminas, ni minerales, ni fibra, son un factor de enfermedades. Ya mis compañeras y compañeros diputados señalaron los estragos que los refrescos, los cigarros, los videojuegos violentos causan en la salud poblacional y los enormes costos para la salud pública que tiene el consumo de estos productos. Pero esas tragedias no son casualidades, están vinculadas a los malos gobiernos neoliberales. En los 40 años del neoliberalismo pasamos de ser una población sana a una población enferma. Yo respeté las intervenciones, exijo, Presidenta, que me respeten mi intervención. Presidenta. Compañeras, compañeros, yo entiendo que está evidentemente casi siendo las 2 de la mañana, que llevamos decenas de oradores y que evidentemente el orador anterior fue en muchas ocasiones interrumpido por compañeros. Por favor, les solicito amablemente podamos dejar concluir a la oradora. Muchas gracias. En los 40 años del neoliberalismo pasamos de ser una población sana a una población enferma. En los años 80, menos del 10% de los adultos tenía obesidad. Hoy, 3 de cada 4 adultos padecen obesidad. En el 80 había 2 millones de casos de diabetes. Pasó a más de 12 millones de casos en el 2018. Esta crisis no es inevitable, es consecuencia de la pandemia, del consumo de refrescos y la comida chatarra. Ahora pasamos de 1 a 3 pesos por litro para seguir profundizando la reducción del consumo de refrescos y otros productos nocivos a la salud. Además, no es una medida aislada, sino que forma parte de toda una estrategia nueva en salud. Y para los que no han leído el presupuesto en salud pasa de 882,000 millones a 966,000 millones, es decir, sube 84,000 millones de pesos. De ello, 41,500 millones van a provenir de los impuestos saludables, 9,500 millones del impuesto a los tabacos y 31,000 millones a los impuestos a bebidas azucaradas, entre otros. Compañeras, compañeros, estamos ante una transformación muy importante que responde a la nueva realidad de nuestro tiempo. El impuesto especial ahora se convierte en una herramienta de prevención. Su principal objetivo es desincentivar el consumo a los productos nocivos. Se trata de una medida preventiva, justa, progresiva, que fortalece el derecho a la salud. La salud no se negocia. Presidenta, exijo respeto a mi intervención porque yo no interrumpí a nadie. Le solicito amablemente a la Asamblea el diputado. No se negocia la salud no se regatea y a la niñez no se le debe dejar expuesta a la violencia ni a las adicciones. ¿Quién puede oponerse a esto
solo la mezquindad política que no alcanza a ver la necesidad de estas medidas. ¿Quién se opone a los impuestos saludables? Los que jamás se interesaron en la gente, los que metieron durante 40 años comida chatarra y refrescos en las escuelas, los que lucraron con la salud de la gente y ahora suben con sus lonas a decir no más impuestos, los que durante 40 años subieron los impuestos año con año, subieron los impuestos, las tarifas, estancaron los salarios, devaluaron el peso, empobrecieron a la gente. Ahora se trata de que no se responda a los mismos intereses. En la Cuarta Transformación llevamos 7 años consecutivos sin subir los impuestos reales, sin subir las tarifas, aumentando los salarios, estabilizando la moneda, controlando la inflación, porque nuestro objetivo es revertir los enormes daños que el sistema neoliberal, que la derecha maldita hizo a este pobre país. Las políticas neoliberales, las políticas antipopulares, las políticas inhumanas causaron la pobreza en México, y con nuestra nueva estrategia vamos a revertir. Ya sacamos en un sexenio a 13.5 millones de la pobreza. Eso es lo que les duele. Estamos revirtiendo su modelo nefasto neoliberal. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Alto a la usura a costa de la salud del pueblo! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Muera el PRI! ¡Muera los neoliberales! ¡Muera el PAN! Tiene ahora el uso de la palabra porque le está solicitando el diputado José Luis Sánchez. ¿Con qué objeto, diputado? De orden, presidente. Adelante. Quisiera yo posicionar aquí que de la bancada de Acción Nacional y del PAN gritaron un tema. Permítame, diputada, para escuchar a su compañero de bancada. Adelante, diputado. Impuestos a las ligas, haciendo referencia a la oradora. Es como si nosotros, las mujeres de Acción Nacional, se refirieran a la esposa de un expresidente por algo que hizo. Las mujeres tienen carrera propia, son 2 cuadros políticos, 2 mujeres honorables que tienen carrera propia. Pueden criticar lo que sea, pero sobre todo las mujeres por el tema de la sororidad. Decir y criticar a una mujer son conservadoras, pero mínimo que mantengan sororidad. De ahí salió el grito de las ligas hacia una mujer, las mujeres. Cuando nosotros nos refiramos, cuando pase la compañera Zavala a tribuna por algo del pasado, eso será muy misógino también, pero nosotros nunca lo vamos a hacer. Y qué vergüenza, es de miseria y miserable. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite discusión y se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Adrián González Naveda del Partido del Trabajo para presentar reserva hasta por 5 minutos. Con el permiso de la Asamblea, nosotros, y hay que aclararlo de entrada, en el Partido del Trabajo nunca buscaremos limitar el debate. Nosotros somos producto de un proceso de construcción popular, venimos de la Asamblea Popular, venimos de la Asamblea de Barrio, venimos del Salón Ejidal, venimos de la lucha del pueblo y siempre defenderemos el debate fuerte y frontal.
las ternuritas de la reacción. Los panistas piensan que nosotros queremos inhibir que hablen. Al contrario, queremos que hablen mucho, que no dejen de hablar, porque al hablar no hacen más que exhibirse, y al exhibirse no hacen más que fortalecer la convicción social popular de seguir avanzando en este proceso de la Cuarta Transformación. ¡Ya nadie les cree! Ustedes no son una oposición. Ustedes no tienen programa político. Ustedes no tienen proyecto de nación. 7 años de mediocridad y son incapaces a la fecha de proponerle al pueblo de México algo que defiendan como conceptualización política. Son una vasija vacía cuya resistencia es directamente proporcional al contenido que la Cuarta Transformación vierte sobre ustedes. No son terriblemente funcionales, nos sirven mucho nos sirven exhibiéndose en su naufragio moral. Pero lo más preocupante... Permítame, el orador, permítame. A ver, permíteme. Han sido escuchados con respeto los oradores de todas las bancadas. Han sido escuchados todos con respeto. Por favor, permitan que el orador continúe con su exposición. Yo le pido, sin que corra el reloj, que en serio no nos moleste en lo absoluto que los vocingleros de la reacción se desgañiten. Al contrario, este es el debate. Déjenlos gritar. Adelante, diputado. A los del PRI les digo, ¿por qué se ponen a defender al PAN? Si estamos diciendo acá, ¿ustedes qué? Entonces, ¿por qué la compran? Lo que más sorprende de este panismo extraviado, de esta reacción extraviada, es que se asumen como si fueran producto de la generación espontánea, como si hubieran nacido ayer en esa miseria política. No, este no es un punto de origen, esta no es su fase germinal, esta es su fase terminal. Son resultado de un juicio histórico popular. El pueblo se erigió como fiscal y juez de ustedes, y esta es la sentencia del pueblo. La agonía, la aritmética de su agonía es resultado de un mandato popular. Que no se les olvide, no ganan una votación porque el pueblo no quiere que vuelvan a ganar una votación, y tampoco ganarán ni un debate, pero de eso se encargan ustedes en su estulticia y en su cretinismo político. Vamos a hablarles un poco de lo que son, porque convenientemente se olvidan de que sí, el IEPS se creó en 1980, López Portillo vino aquí a llorar y a prometer que iba a comportarse como perro y que íbamos a administrar la abundancia, y no administramos más que la tragedia nacional. Y esa orgía de corrupción neoliberal que construyeron en concubinato político es la que desembocó en una patria convulsa, y es a la que ustedes quisieran regresar. Quieren que le vaya mal a la patria. Y algunos de esos episodios ilustres de la ignominia que fue el prianismo, por supuesto que es cuando en 1995 aumentaron el IVA del 10 al 15%. Ustedes sí acribillaron la economía del pueblo, y luego en el 2010 el panismo aumentó el IVA del 15 al 16%. En honor a la verdad, creo que en esa votación el PRI se abstuvo y no acompañó el aumento del IVA, pero ustedes sí, y muchos de los que están ahí aumentaron el IVA. Ustedes hipócritas, ustedes votaron por aumentar el IVA, y ahora vienen a decir que por qué hay que recaudar. ¿No se acuerdan? Bueno, les vamos a recordar más. No es novedad que el PAN defienda a los casineros. Acuérdense esas licencias donde recibieron sobornos para otorgar concesiones y licencias a casineros. Y por supuesto, fieles a ese interés que tienen, hoy vienen también a defender a las apuestas y a los sorteos. La ludopatía es un problema muy grave, no es cualquier cosa. Es un comportamiento adictivo que genera el profundo dolor de miles de familias, y el PAN viene a defender ese negocio que está causando un profundo dolor. Pero no solo defienden a los casineros, que son ustedes mismos, sino que además, en el palmarés de su ignominia como grupo político, hoy se ganan un nuevo título. Sabíamos que eran mercaderes de la impunidad.
Sabíamos que son traficantes de influencias, pero desde hoy se asumen como los defensores de la diabetes y los defensores de las tabacaleras. Esos son, eso lo asuman y se ostentan orgullosamente como representantes de la muerte, litigantes de la muerte y de la corrupción. Compañeras y compañeros, este bloque transformador está comprometido a avanzar en un proceso de empoderamiento popular y defenderemos, como lo hemos hecho, la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes y del pueblo. ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Que viva la Cuarta Transformación! Se retira la reserva. Gracias, presidente. Es una moción de orden en virtud de Adelante, un minuto, por favor. Siempre tardo menos de un minuto. En virtud de que ahorita va a seguir un orador del PRI, una oradora, y ellos estuvieron gritándole al orador del Partido del Trabajo. Yo espero que nuestros oradores no se comporten como ellos, pero vale la pena recordar que el comportamiento del PAN y del PRI ha sido siempre estar interrumpiendo a nuestros oradores. Ojalá cumplan también un acuerdo que nuestro coordinador Ricardo Monreal les propuso hace un rato, porque no lo han cumplido. Fue evidente lo que hicieron con el diputado del Partido del Trabajo. Eso es mi moción de orden, presidente, porque usted hizo un llamado al orden que no cumplió, que no acató la bancada del PRI. Siguieron gritando y molestando al orador del Partido del Trabajo. Yo convoco a nuestras compañeras y compañeros que no caigamos en ese juego, que escuchemos a la oradora del PRI, escuchemos a los oradores del PAN, porque ellos, si nos faltan al respeto, nosotros no lo vamos a hacer. Se agradece el llamado que hace el diputado Leonel Godoy. Con su venia, presidenta. Adelante. Presidente. Adelante. Presidente. Aquí está muy chiquita. Compañeras y compañeros diputados y al pueblo de México, al pueblo que amamos. Creo firmemente que todo proyecto de transformación requiere para florecer de grandes lazos de confianza. Y que estar aquí no es mero proceso, sino más bien es la manifestación de la decisión de muchas dignidades, y desde aquí habitaré cada palabra que voy a expresar, que significa reflexión, justicia y una expresión precisa del humanismo mexicano. En pocas palabras, esto significa dejar de mercantilizar la salud para poner en el centro a los seres humanos, a las y los mexicanos. Yo, igual que la presidenta, quiero y deseo que ojalá y no recaudemos ni un solo peso de estos impuestos que se van a agregar a las bebidas altamente azucaradas, al tabaco y a los videojuegos, porque esto significará que el Estado mexicano ha cumplido este objetivo, que es que mejore la calidad nutricional de los mexicanos, que los jóvenes tengan proyecto de vida y enfoquen sus energías a este proyecto, y también significará que hemos logrado buenos hábitos en salud. Como diputada federal por Morena y representante popular, siempre he estado y estaré apoyando las propuestas legislativas de nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, desde un inicio, apruebo y celebro como mujer de izquierda el gravamen que desde inicio nos hizo llegar nuestra presidenta de México aquí a la Casa del Pueblo. Quiero hablarle a la oposición, esa oposición hipócrita que desde el martes que iniciamos las discusiones está pero hecha coraje, porque les estamos dando en el traste a los negocios de sus familiares, de sus amigos y de sus colaboradores empresarios a los que ellos representan. Son los plurinominales del pueblo ustedes, del pueblo empresarial, del pueblo que juega golf cada fin de semana, porque por cierto, me metí a buscar en sus redes sociales y de territorio no hacen nada. Lo único que caminan en territorios en los campos de golf, en sus reuniones sociales, y lo único que pagan son
las revistas de eventos sociales, ridículos, traicioneros del pueblo mexicano. Por eso están en el basurero de la historia y por eso tienen todos sus lugares a causa de los regalos que les hacen sus amigos. Aquí les voy a decir, hay una investigación de Kenia Velázquez y Elizabeth Rosales. Las fichas de la Coca-Cola, las puertas giratorias de la Coca-Cola, y por si no tienen memoria, pues yo sí, a pesar de que me ganan con muchos años. Voy a empezar a nombrar algunos de ellos. Vicente Fox Quesada, esos que ustedes dicen que sí transformaron. Pues miren aquí, director nacional de operaciones y director de mercadotecnia de Coca-Cola. ¿Cómo ven? Claro que están enojados porque les vamos a aumentar los impuestos. ¡Traicioneros! Y luego... sí, aquí lo tenemos. Y luego por acá tengo otra, Mercedes Juan, representante de los puestos públicos y titular de la Secretaría de Salud y consejera de Coca-Cola. Imagínense, pues por eso, claro que la Coca-Cola tenía que decir que hace carreras para decir que lo que está mal no es la Coca-Cola, no son los refrescos, sino que es malo porque la gente tiene la responsabilidad porque no hace ejercicio. Claro que ustedes defienden a la Coca-Cola, a los refrescos negros, a ese petróleo que nos hacen que nos tomemos, pero no importa porque tenemos la mayoría del pueblo. El plan SEC y a continuación nos va a dar el respaldo al pueblo mexicano, porque nosotros como ustedes no queremos condenar al pueblo más pobre a que siga consumiendo altos edulcorantes, altos azúcares. Traicioneros del pueblo. Estos impuestos saludables no es solo un gravamen fiscal, es una herramienta poderosa para salvar vidas y fortalecer nuestro sistema de salud. Entre sus bondades destaca la reducción del consumo de productos dañinos. Estudios internacionales como la Organización Mundial de la Salud indican que de aumentar el 20% en impuestos a bebidas azucaradas se puede disminuir la ingesta hasta en un 10%, previniendo la obesidad. Ay, no me importa lo que digan. Si ustedes vinieron a decir puras mentiras, ¿a poco creen que a mí me importa? Va el 200% en impuestos a tabaco, a productos que nos han llenado de cáncer a las personas. ¿A poco creen que no sabemos que ustedes defendieron y que recibieron a todos los cabilderos en sus oficinas? Quiero decirles que aunque les duela y aunque aquí no acepten que los evidenciamos, a eso pasé, a evidenciar a la basura Concluye, histórica diputada. que ha definido de la salud un producto mercantil. Nosotros estamos haciendo una política en salud integral. Se lo digo a usted, coordinador del PAN. ¡Bravo! Me ha solicitado la palabra el coordinador Lisha, asumo que por alusiones. Adelante. Así es, presidente, asume bien por alusiones. Adelante. Presidente, no voy a entrar en detalle sobre la vergonzosa lectura que no se ha podido concretar de manera hilada en esta tribuna, pero sí voy a aclarar algunos conceptos que son fundamentales. Primero, dicen que le están poniendo impuestos a la Coca-Cola y que nosotros los defendemos. No hay nada más mentiroso, no hay nada más falso que eso. O es porque no saben qué es el IEPS, o es porque no saben qué impuestos se le cobran a las empresas. Pero la carga fiscal que están metiendo a todos los productos, ni uno solo es para ni una sola empresa. Es para la gente. El IEPS no se lo cobran a la empresa. ¿Quieren que le suban impuestos a alguna empresa? Analicémoslo y lo podemos poner. Pero a la gente, a esa gente que dicen representar, pues eso evidentemente se trata de una mentira. Segundo y más importante, el grupo parlamentario del PAN no ha tenido ninguna reunión con ninguno de los cabilderos que dice, pero si le preocupa quién se reunió con los cabilderos, vea la rueda de prensa del coordinador de la mayoría, porque la dio hasta con los cabilderos que dicen que no se reunieron. Oigan, es que esto es una farsa. Simularon un acuerdo con las refresqueras porque a las refresqueras no le cobran impuestos. Y el acuerdo con la gente a la que sí le están clavando el diente, diciendo lo que es porque son bebidas azucaradas, cuando le están
poniendo nuevos impuestos a bebidas no azucaradas, o son sumamente mentirosos o no tienen un gramo de vergüenza.